Cordial saludo desde la Fundación Contactos Dharma, desde su área de capacitación en manejo higiénico de alimentos y bebidas para todos los comerciantes del área de las lechonerías, empanadas de lechona y similares. Dentro de la nueva normalidad hay un compendio de requisitos como la demarcación del distanciamiento, la ubicación de los puntos de desinfección, la laminita que indica el uso obligatorio del tapabocas y demás requisitos contenidos dentro de lo que son los protocolos de bioseguridad. Dentro de esos protocolos hay dos acciones principales para la prevención del COVID-19, siendo ellos el uso obligatorio del tapabocas y el lavado continuo de manos. Precisamente por tema de pandemia, la resolución 749 del año 2020 recoge todos aquellos protocolos de bioseguridad exigidos para los negocios que se desempeñan dentro del área alimentaria. Para los manipuladores de alimentos, la resolución es la 2674, expedida en el año 2013, con su exigencia de 10 horas de capacitación. Estas 10 horas se han dividido en dos ciclos. Un primer ciclo, donde se generaliza la resolución 2674, se dan las definiciones de ETA, BPM, PEPS, contaminaciones y algunos otros conceptos. Aquí solamente se presenta un breve resumen de lo que es esta capacitación que incluye 6 horas. Un segundo ciclo de 4 horas donde se trabaja la norma HACCP, una parte de legislación haciendo un comparativo entre el decreto 3075 del 97 y la resolución 2674 del año 2013. También un resumen de lo que es el plan de saneamiento y sus 4 programas fundamentales. Dentro de la capacitación se tienen dos objetivos principales: recordar y establecer los términos técnicos utilizados por los funcionarios cuando realizan la visita a los sitios donde se trabaja con alimentos. Es importantísimo tener estos términos técnicos para poder responder a los cuestionamientos que nos hacen en los formatos pertinentes. Inocuo significa producto apto para el consumo humano. De ahí partimos de la inocuidad alimentaria, que es como a veces también nos pueden preguntar la resolución 2674. BPM significa buenas prácticas de manufactura. PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. Si estamos hablando de materia prima, lo primero que compramos es lo primero que vamos a usar. Si estamos hablando de producto preparado, lo primero que se prepara es lo primero que sale. Cuando nos hablan del sistema PEPS, hablamos de esta rotación en almacenamiento de productos, teniendo muy en cuenta las fechas, las horas, los lotes de producción que podamos estar sacando para tener presente qué fue lo primero que se elaboró, rotularlo, establecer esa rotación de manera que no se quede un producto por ahí sin darle curso y se pueda dañar, de manera que dejaría de ser inocuo. ETA significa enfermedad transmitida por alimentos. Existen más de 250. La manera para concretar el concepto lo hacemos con un ejemplo. Si 3 personas consumieron la lechona, pero algo había pasado con esos 3 platos, pudo ocurrir una contaminación y ellos reaccionan de manera diferente. Uno puede reaccionar con vómito y diarrea, la otra persona se va al hospital y otra persona fallece.
¿De qué depende que ellos hayan reaccionado diferente si lo que consumieron fue exactamente lo mismo? Depende del sistema inmunológico. La persona que tiene excelentes defensas, el cuerpo está diseñado para expulsar lo que no le sirve. Por eso en un vómito, en una diarrea, sencillamente los microorganismos salen y no pasa a mayores. Quien tiene las defensas medias requiere la ayuda médica. Se puede demorar un mes, 2 meses, igual se salva. Y las personas que tienen las defensas muy bajas, como decimos en salud, un paciente que tiene las defensas en el piso, si consume un producto que esté sin tener la correspondiente inocuidad, le podría ocasionar incluso la muerte. Algunas de las bacterias que ocasionan las setas, las más comunes y conocidas, pero no quiere decir esto que no haya otras que también puedan ocasionar la muerte. Solamente aquí se está dando un breve resumen. Tenemos la salmonela que se encuentra en el pavo, el pollo y el huevo. La enfermedad que produce es la salmonelosis. Las carnes, tanto el pavo como el pollo, se manejan teniendo en cuenta la cadena de frío. Si el producto llegó congelado, se mantiene en congelación. Si llegó refrigerado, se mantiene en refrigeración. Evitar que llegue el producto en un vehículo con termoquín y que se deje fuera de congelación. De inmediato debe llevarse ya sea a congelación o a refrigeración según venga en su cadena de frío. El manejo de los huevos está prohibido dejarlo en las cubetas descubiertas o en un recipiente sin tapa. Por eso hoy día la norma exige en los supermercados las cubetas de tapa. Y si están trabajando la cubeta tradicional, por lo menos le deben colocar una cubeta vacía encima para evitar la volatilización de la salmonela. Un tipcito en el manejo de los huevos: cuando se requiere una preparación, ejemplo con 10 huevos, debe romperse cada uno en un recipiente donde se pueda verificar su estado para evitar que en una mezcla el último huevito esté dañado y se pierda todo ese producto. Los derivados del pavo, del pollo, siempre mantener la cadena de frío y siempre ver y observar las buenas prácticas de manufactura en todos los procesos. El cisticerco es una bacteria que se encuentra en la carne de cerdo y la enfermedad que ocasiona es la cisticercosis. Cuando se va por médula espinal llegando al cerebro, produce esta enfermedad denominada cisticercosis cerebral, que de hecho es una inflamación del cerebro que puede dejar a la personita como un vegetal. De ahí que muchos pacientes le tengan cierto miedo a consumir la carne de cerdo. La norma exige que se trabaje cerdo tecnificado. Está prohibido el que se llama para sanidad del marrano, que es el que come de todo y está en cualquier sitio. El estar en un sitio tecnificado, totalmente aséptico, totalmente limpio y solamente comiendo concentrado, garantiza la inocuidad de esa carne. Además, en esos sitios, los cerditos son vacunados contra el cisticerco. No obstante, si en algunas zonas todavía se consume el marrano, se debe tener la precaución con una excelente cocción. Dentro de la capacitación, la norma nos pide brindarle al manipulador de alimentos algunos tips de nutrición. Por tema de espacio, del tiempo, porque este es un breve resumen, solamente se dan algunos tipsitos. En este caso, sobre la carne de cerdo, es importante saber que tiene una vitamina beneficiosa para el ser humano, que es la tiamina. Es una vitamina que actúa cuando la persona presenta alergias a la picadura de insectos y generalmente el médico formula unas tableticas de tiamina. También cuando la persona sufre de calambres musculares.
Igual la carne de cerdo está recomendada en pacientes que tienen cirugía de corazón abierto, que tienen un marcapasos. Es común que el médico clínico le sugiera que consuma carne de cerdo y no consuma carne roja, esto debido a la hemoglobina que puede engrosar la sangre y obstaculizar su paso precisamente por el marcapasos. También para aquellos pacientes que tienen antecedentes de inflamación articular como artritis, artrosis, gota, es recomendable consumir la carne de cerdo antes que la carne roja, ya que la carne roja se demora 5 días en disolverse en el organismo y tiene una cantidad elevada de ácido úrico. Dentro de todos los derivados de la carne de cerdo, lo importante es que se hayan trabajado con las respectivas BPM, que se conserven las cadenas de frío y que se conserven los procesos de congelación o refrigeración según sea el caso. El Clostridium botulinum es una bacteria que ocasiona la enfermedad denominada botulismo. El botulismo se caracteriza porque los ojos de la persona tienden a salirse de la órbita, es lo que llamamos los ojos saltones. Sin embargo, esto se presenta ya en su fase más avanzada. Es una bacteria que se encuentra en los envases inflados, de manera que así la fecha de vencimiento esté vigente. Si vemos que el envase cambió su forma, se debe desechar. Es una bacteria demasiado peligrosa, que si se consume puede hacer una explosión, la misma que haría cuando se destapa ese envase que está inflado, lo haría en el intestino de la persona. También en las latas se puede presentar este Clostridium. De hecho, es una bacteria que se toma como base para el famoso Botox que se utiliza a nivel de medicina estética. Sin embargo, se debe tener la precaución de que haya sido trabajado en un excelente laboratorio para minimizar los efectos secundarios. Rechace las latas golpeadas. El químico que tiene toda lata para conservar los alimentos al solo contacto con el aire se vuelve tóxico, y también cuando la lata es golpeada cae el químico en el alimento, así que cuando se encuentran esas latas golpeadas, ese producto debe desecharse porque ya perdió su inocuidad. También el Clostridium botulinum se puede encontrar en la tierra. De ahí que las legumbres se deban desinfectar correctamente para evitar que esta bacteria se quede en un poquitín de tierra y nos pueda ocasionar el botulismo. La brucela es una bacteria que se encuentra en el ganado vacuno. La enfermedad que produce es la brucelosis. En este caso, la vaquita aborta. Por ello, se recomienda que la leche y la carne que se consumen sean provenientes de fincas certificadas libres de brucela. Cuando una mamita gestante consume leche o carne de un animal que estuvo enfermo, corre el riesgo de abortar. De lo contrario, pueda que a futuro ella y su bebé puedan presentar diferentes complicaciones de salud. Podrían ser complicaciones de piel, pero se reitera que todo depende del sistema inmunológico. Cada persona puede presentar diferentes sintomatologías. La Escherichia coli o E. coli se encuentra en la materia fecal. El tema es que generalmente escuchamos que las personas se han intoxicado con una lechona y la bacteria persistente es la E. coli. También podría ser que se intoxiquen con empanadas y la bacteria sea E. coli. Igual podría ser con una ensalada, ya sea de frutas o de verduras, pero es la bacteria que persiste. La pregunta es, si está en materia fecal, ¿cómo llegó a cada uno de esos alimentos? Y aquí está
la respuesta que es por un lavado de manos incorrectos. Somos reiterativos en exigirnos unos a otros tener las manos limpias porque es una de las acciones para prevenir el COVID. Se habla de un lavado mínimo de 20 segundos, aclarando que estos 20 segundos sean el contacto del jabón con la piel, de manera que pueda destruir el COVID, que es de un material graso. Ese es el objetivo con el lavado de manos. Ojalá se pueda más de 20 segundos. Sin embargo, se ha generalizado, según los medios de comunicación, que un mínimo de 20 segundos es lo que nos ayuda a prevenir el COVID. La leptospira está en los roedores y ocasiona una enfermedad denominada leptospirosis. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de animalitos porque ellos siempre tienden a entrar a cualquier sitio, a pesar de las fumigaciones, a pesar de los controles. Por eso siempre debemos tener la precaución de dejar todo tipo de alimento cubierto, incluso los vegetales, porque ellos llegan y depositan su excremento, su orina en los alimentos y es demasiado peligroso para el ser humano. Puedes lavar y desinfectar en un solo paso. A veces realizan este tipo de acciones, como es la mezcla del detergente con el hipoclorito y con el agua, obteniendo una solución espumosa con la cual lavan los baños, los pisos, y a veces las personas cierran el sitio pues para que sea más eficiente la limpieza. Lo que no saben es que el uno inhibe la acción del otro, o sea que para las bacterias realmente no se cumplió el objetivo. Sin embargo, la persona que realiza esta acción se ve afectada en sus bronquios, sus pulmones y puede estar teniendo un pasaporte a un cáncer. Por lo tanto, lavar y desinfectar se debe realizar en 2 pasos. Paso 1, lavar, que es retirar partículas visibles de una superficie, ya sea el piso, los mesones, las sillas, y esto se realiza con agua y jabón. El paso número 2 es desinfectar. En el básico hablamos de desinfectar con hipoclorito de sodio. ¿Cómo medimos el hipoclorito? Suelen medirlo a chorro o con la tapita. Es importante tener primero la tabla de diluciones en un lugar visible y segundo, tener una jeringa o un vaso medidor de manera que podamos cumplir con esa tabla de diluciones. Los grupos de contaminación. Tener muy presente que si no tenemos claros estos conceptos, pueden hacer un reporte para el negocio porque el personal no conoce el concepto y el funcionario parte de un principio, y es que si no se conocen los conceptos, no se puede realizar la prevención. Así que hay que enfocarnos en tener muy claros estos conceptos para poder aplicar diariamente en cada una de las acciones. El manipulador de alimentos debe tener claro cómo es que va a prevenir las diferentes circunstancias que se pudiesen presentar. La contaminación puede ser física, biológica, química y cruzada. Hablamos de contaminación física cuando una partícula inerte cae en el alimento. Ejemplo, un anillo, un arete. También podría ser una piedrita o una partícula de tierra. Por lo tanto, está prohibido usar accesorios. Cualquiera de los accesorios pueden ocasionar un daño grave a nivel de las vías digestivas e incluso de las vías respiratorias. Debemos generar esta conciencia de que si se está trabajando en alimentos no se debe usar ningún tipo de accesorio.
La contaminación biológica es cuando un ser vivo cae en el alimento. Y en los ejemplos tendríamos los insectos, que los podemos ver encima de cualquiera de los alimentos. Pero también en esa contaminación biológica está contemplado el estornudo, la saliva y la sangre. La norma dice que si la persona que está manipulando alimentos tuvo una cortada en alguna de sus manos, debería ser removido de esa área. No puedes continuar trabajando o procesando alimentos. Sin embargo, sabemos que muchas veces no hay quien reemplace a esa persona en su turno y lo que debe es proceder a lavar y desinfectar su herida, colocarle micropores si es pequeña o colocar un apósito y luego el guante para poder continuar trabajando. La contaminación química puede darse por los agentes químicos que se encuentran en el sitio y que podrían caer en algún momento al alimento. Cada negocio, cada sitio establece, cuando le hacen esta pregunta, define cuáles son esos agentes químicos que está utilizando. También debe tener la precaución de tenerlos en un sitio que debe estar marcado como cuarto de aseo y que debe permanecer siempre bajo llave. Otros agentes que ocasionan reporte de contaminación química pueden ser el gas y la estantería, las bandejas o los elementos que puedan presentar óxido. Así que hay que tener mucho cuidado, estar muy pendientes de que ninguna superficie esté oxidada, porque esto ocasionaría para el negocio un reporte a nivel general de contaminación química. El manipulador de alimentos contamina químicamente, en el caso de las damitas, con el maquillaje, los perfumes, las cremas, en el caso de los caballeros, con los geles y las lociones. Una pregunta clave que suelen hacer los funcionarios es ¿por qué no se deben maquillar cuando están trabajando con alimentos? Y el 90% responden que no saben la razón o sencillamente que es porque los productos se podrían contaminar. Cuando la norma exige algo, debemos tener claro que va en beneficio del trabajador del área alimentaria. Y es así como si colocáramos el ejemplo de la pestañina. Primero, todo el maquillaje viene derivado del petróleo y está elaborado con cadenas de polímeros y proteína. Recordemos que la proteína es el alimento favorito de las bacterias y cuando la persona está en área de calor y humedad, pues van a llegar muchas bacterias a consumir ahí la proteína. Así que a futuro se puede sufrir de conjuntivitis y de una serie de enfermedades visuales, pues de momento no hay el tiempo para explicarlas. Lo que se pretende aquí es generar esa conciencia en el trabajador para saber que no se debe maquillar, uno debe usar geles, soluciones, primero por salud y segundo por no contaminar el producto. La contaminación cruzada se puede dar en tablas de picar, utensilios, mesones, neveras. Recordemos que se debe contar con un set de tablas de picar, preferiblemente de colores, y estar muy bien establecido cada color para qué producto se utiliza. Si se trabajaran tablas de un solo color, deben estar marcadas para que todo el personal esté con la claridad qué tabla debe usar y qué cuchillo debe usar para los diferentes productos. En la nevera, todo lo que está en la nevera debe estar empacado y separado. Si están recipientes con tapa, perfecto. Si está en bolsa, debe ser la bolsa Ziploc. De lo contrario, debe estar en vinilpel. La claridad aquí es que se debe evitar que esté algún alimento sin cubrimiento, sin envoltura. La contaminación cruzada por áreas puede darse cuando la persona sale de su área de trabajo,
se va al baño sin retirarse su uniforme. Recordemos que en el baño hay millones de bacterias y virus, pero si solamente tomáramos una que hemos visto en este resumen, siendo la Escherichia coli, la de la materia fecal, y el virus de moda, que es el COVID-19, solamente con esos dos que estén impregnados en el uniforme y la persona regrese al área de procesos, dimensionen ustedes la contaminación tan severa que puede ocasionar. De aquí se parte también para decir que la persona no debe llegar con el uniforme, no debe ir de su casa al trabajo con uniforme, ni regresarse con uniforme puesto. La pregunta antes del COVID era si ha recogido la cantidad de bacterias durante todo el día. ¿Quién les ayuda a llegar a la casa? Por lo general son los hijos, la familia e incluso la mascota. Hoy día con el COVID, con mayor razón, ni siquiera el uniforme, porque se debe llegar a casa, se debe retirar toda su indumentaria, lavarse muy bien, desinfectarse y luego sí saludar a su familia. Así que siempre la norma está en esa protección. De manera que cuando dice que no llegar con uniforme de la casa al trabajo y viceversa, obedece a la protección de la salud del trabajador y su familia. ¿A dónde va a parar tu aceite usado? La norma nos dice que se debe reenvasar en un recipiente que esté marcado como aceite usado para darle el uso adecuado. Ahora, ¿cuántas veces se puede reutilizar el aceite? La respuesta es jamás se debería reutilizar el aceite. ¿Por qué insiste tanto Secretaría en que no se realice esta reutilización del aceite? Porque todo alimento que pasa por un aceite que ya fue usado se carga de algo que se llama radicales libres. Estos radicales libres ingresan al organismo y producen cánceres. Además, una de las características de lo que empiezan a producir esos radicales libres es un envejecimiento prematuro, porque están intoxicando las células. Para combatirlos, escuchamos normalmente la publicidad invitando al consumo de frutas, verduras, algunas bebidas y algunos suplementos importantes para contrarrestar el efecto de los radicales libres. Recordemos que hay muchos apartes de nutrición que se ven dentro de la capacitación. Aquí solamente un pequeño resumen. Los antioxidantes, reitero, se encuentran en las frutas, las verduras, algunas bebidas y algunos suplementos. Hoy día se recomienda estar suplementando mucho porque la alimentación no alcanza a cubrir las necesidades que tiene el organismo, tanto a nivel del sistema inmunológico, precisamente para prevención no solo del COVID, sino de cualquier otra enfermedad que va a tener mayor arraigo en las personas que tienen muy bajitas sus defensas. El aceite no se debe colocar en el grifo, primero porque podría taparlo, segundo porque en algún punto sale esa tubería de la naturaleza y según los estudios está comprobado que 1 litro de aceite usado contamina 1000 litros de agua. Así que aquí es el llamado a tener muy en cuenta el impacto ambiental que se genera con ese aceite usado. Algunos de los productos que se obtienen con este aceite son los jabones. Requerimiento en cuanto a uniformes y presentación del personal manipulador de alimentos. Se da por hecho el baño diario, el cuidado personal, el cabello recogido en el caso de las damitas y pues tener en general una excelente presentación personal, así como el lavado de manos cada cambio de proceso. Los uniformes deben ser claros, excepto la gama del gris. Tanto el decreto 3075 como la resolución
2674 pide uniformes claros, solamente que la resolución le agrega algo y es esta partecita, excepto la gama del gris, o sea, no se permite en gris, gris oscuro y muchas veces tienden al negro, la norma no lo permite porque lo que se quiere es que el uniforme claro permita ver la suciedad y haya que cambiarlo diariamente. Para la resolución, la clasificación de los alimentos se hace según el riesgo, siendo esta clasificación alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. El INVIMA da un documento para cada uno de ellos, siendo así para alto riesgo el registro sanitario, para medio el permiso y para bajo la notificación sanitaria. Aclarando aquí que esa clasificación la realiza la resolución 2674 y las clasificaciones anteriores siguen existiendo, porque se habla de una clasificación donde va de acuerdo a los requerimientos nutricionales de las personas y que se tenga esa variedad de frutas y vegetales, cereales, lácteos, alimentos con grasa, alimentos con azúcar y lo que son las carnes, los huevos, los pescados y las legumbres. Por lo tanto, la pirámide alimenticia sigue existiendo. Sencillamente, estamos en el contexto que para la resolución 2674 se clasifican según el riesgo y también estas otras clasificaciones a nivel nutricional siguen existiendo. ¿Cuál es el requerimiento en cuanto a paredes en área de procesos? Partimos de una pared lisa con pintura epóxica, los ángulos curvos entre paredes y el guardascobas tipo canaleta. Estos tres conceptos básicos con un solo objetivo que es mantener la limpieza y desinfección en estos sitios. Por tanto, se prohibió el enchape teniendo en cuenta que en las uniones entre baldosas se pueden acumular mayor cantidad de bacterias. La prohibición del celular en área de trabajo. Aquí un dato importante. En 1 centímetro cuadrado del celular existen 162.000 bacterias. Así que si contemplamos la cantidad que hay en todo el celular, es muy grande. Además, hay muchas personas que llevan el celular al baño porque es el único momento en que pueden chatear, en que pueden hablar con alguien. Y recordemos que en el baño hay millones y millones de bacterias. Sin embargo, detengámonos a pensar solamente en la Escherichia coli y en el COVID-19, ya sería una contaminación grandísima. Salen y van para el área de procesos con ese celular absolutamente contaminado. Cuando se está trabajando y se está hablando por celular, se coloca en el cuello normalmente, estamos dañando las vértebras cervicales. Cuando se utilizan los audífonos, pero a veces las distracciones pueden generar cortadas, quemaduras y explosiones. La batería del celular es muy sensible al calor, por lo cual se debe evitar dejarlo en áreas como cerca de las estufas, cerca de los hornos, cerca de las freidoras, porque podría ocasionar una explosión que acaba con un local completo. Cuando se utilizan los audífonos también se presenta, además del problema auditivo, como podemos ver acá, que está un tímpano normal y un tímpano que ha sido perforado por el uso excesivo de audífonos a grandes volúmenes, también ocasiona vértigo, ya que junto al tímpano tenemos nuestro centro de equilibrio. Así que cuando la norma prohíbe algo, siempre está velando por la salud del trabajador del área alimentaria. Hasta aquí, queridos comerciantes, el primer ciclo que se da en un lapso de 6 horas y que se está presentando en este momento como un breve resumen para que tengamos la idea de lo que son esos requisitos básicos que nos pide la resolución.
La invitación a ampliar esta información y a continuar con el segundo ciclo para poder ser acreedor a su certificación en manejo higiénico de alimentos y bebidas, no solamente para presentarlo como un requisito, sino lo más importante, para tener los conceptos y aplicarlos en el día a día. Bendiciones.